Seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablar, sí, de la crisis económica europea. Aunque mucha gente no parece tomar importancia a esta crisis económica, porque es en Europa, obviamente piensan, yo estoy acá, en América, en Canadá, o en diferentes regiones, piensan que no afecta. Pero lo que sucede allá, tarde o temprano, perjudica acá. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Con los últimos titulares que vienen de España, de Portugal, de Italia, de Holanda, obviamente también de Francia, ahora también de Inglaterra, Alemania y de todos y cada uno de los países que conforman la Unión Europea. ¿Ok? Pero el descontento popular en estas naciones está incrementándose. Y cuando digo el descontento popular, es que cada día las marchas crecen y crecen más. O sea, quiere decir que cada vez más gente se une a todas estas protestas y marchas en contra de las medidas de austeridad que los gobiernos europeos están imponiéndoles a todos y cada uno de sus habitantes. Y cuando hablo de medidas de austeridad, no se olviden que estoy hablando precisamente de los recortes en todas las áreas del gobierno que de una u otra manera ayudan a la sociedad en general. Y cuando estoy hablando de la educación, estoy hablando obviamente también de la salud, del transporte y de todas y cada una de las áreas de las cuales las cuales el gobierno provee y de las cuales se están haciendo los mayores recortes, ¿okay? En las áreas gubernamentales, sin olvidar que los gobiernos de estas regiones están recortando su propio personal, o sea, dejando a más miles y miles de desempleados para, supuestamente con esto, reducir o tratar de ajustar su déficit presupuestario. O sea, pero no es porque el gobierno lo quiera, sino porque en base a los préstamos que se les han brindado por parte del Banco Central Europeo y del IMF o del Fondo Monetario Internacional, estos son quienes están exigiéndole a estos países, cuando les hacen un préstamo, que para que reduzcan y hagan un balance sobre su déficit fiscal, lo primero es imponer medidas de austeridad. Y esto es contra lo que está luchando la ciudadanía en toda esta región. Por ejemplo, en España, contra las hipotecas o los embargos hipotecarios, que en España el año pasado alcanzaron a más de 40,000 viviendas y que este año amenaza con crecer mucho más. Con lo cual, España cae a una doble recesión. O sea, nunca salió de la primera y entra a una doble recesión. Lo mismo que Portugal y lo mismo que Grecia. O sea, estos tres países ya entraron en una doble recesión. En Francia, las protestas apenas están empezando debido a que ahora también en Francia no hay confianza de inversionistas y obviamente el empleo está empezando a bajar. Obviamente ya lo hay, ya inclusive hay medidas de austeridad, pero estas se están haciendo cada vez más severas. O sea, los recortes más fuertes y obviamente los despidos a través de los pequeños y medianos bancos de personal. O sea, otros miles de personas al desempleo. Y obviamente, si se van a las ayudas o instituciones gubernamentales, estas también están haciendo recortes, por lo tanto, aquellos que se quedan sin empleo cada vez ven más difícil para sostener a sus familias. Es por eso por lo que están luchando y es por eso por lo que vemos marchas constantemente en todos y cada uno de los países que conforman la Unión Europea. ¿Ok? Pero no conforme con todo eso, ahora resulta, por ejemplo, más de 40,000 casas. Ahora, en Portugal, el gobierno va a eliminar más de 30,000 empleos. ¿Ok? Del sector, obviamente, del sector de salud, educación, transporte y todas aquellas áreas, o todas aquellas áreas que realmente son las que de una u otra manera el gobierno creó para ayudar a la ciudadanía. Son ahí donde precisamente se están haciendo los mayores recortes. Por lo tanto, afectan a todos en general. Y con el recorte de salarios, con el recorte a las pensiones, la falta de trabajo, es obvio que las marchas no van a terminar. Yo les dije, y desafortunadamente cada vez las marchas son más violentas, y cada vez el número que se une a estas marchas o protestas aumenta, lo cual hace que el descontento sea más grande y se mire en todo Europa. ¿Ok? Amigos, estos, los que crean que esto va a cambiar, no va a cambiar. Ahora,
Yo siempre he dicho que todas las medidas, y se los dije y lo vuelvo a repetir, todas las medidas o políticas, ¿ok?, financieras que están estableciendo los gobiernos europeos y el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, son un fracaso. Y no hay manera de que los gobiernos o estos países crezcan económicamente mientras se sigan poniendo ese tipo de políticas financieras o esas medidas de austeridad. No hay manera de que crezcan y no van a crecer estos países, al contrario, se están contrayendo. ¿Ok? Inclusive el mismo Francia este año ha bajado el 0.1% en comparación con el año pasado, por lo cual significa que aún con las pequeñas medidas de austeridad que ha impuesto Francia, su país sigue cayendo económicamente. Y eso es gracias a las medidas de austeridad que están imponiendo y al desempleo y obviamente a aquellos despidos masivos que están haciendo los gobiernos de su propio personal, y esto está creando un caos mucho más grande. A eso es a lo que yo me refiero. Y desafortunadamente, mientras que no cambie, mientras que no miremos cambios en las políticas financieras por parte del IMF y del Banco Central Europeo y de los grandes bancos europeos, créanmelo, si se continúa con estas medidas de austeridad, no llegamos al 2014 sin mirar en toda Europa, riots, como le puedan nombrar, o no sé cómo le nombren, pero riots, o sea, la gente saliendo a la calle, protestando violentamente y tomando las cosas de las tiendas sin pagar o realmente convirtiéndose en un absoluto caos, créanmelo, si continúan así. Ya están muy cerquitas, muy cerca de que esto suceda. Falta una sola tontería más por alguno de estos gobiernos, otras medidas de austeridad más severas tal vez, para que la gente salga a la calle y empiece no solamente a enfrentarse a la policía, al ejército y a cualquier parte, y esto se va a convertir en un campo de batalla en Europa, si las medidas económicas no cambian por parte de quien sea en esta región o los responsables en toda esta región, ellos también van a ser los responsables de las próximas guerras civiles en toda Europa. Amigos, nos vemos a la próxima. Yo les seguiré informando. Gracias.